Ahora falta un minuto para las 11. Esperamos un poquito para ir online y empezar el webinar. Yo ahora voy a empezar con la transmisión. Ya, Alejandra, yo voy a empezar el live stream para que empecemos con el webinar hacia el plebiscito del 25 de octubre. Bien, comenzamos entonces. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta conversación. Gracias también a todos los seguidores de la Fundación Konrad Adenauer y de la Fundación Cristo Vive, que se están conectando y nos están siguiendo vía Facebook. Muchas gracias a todos los que se han dado esta mañana el tiempo de estar aquí con nosotros. Este espacio, esta reunión tiene como único propósito conversar para informarnos y comprender de la mejor manera posible el proceso que Chile está próximo a vivir. Es de interés de la Fundación Konrad Adenauer y también de la Fundación Cristo Vive aportar a esta conversación para que todos los chilenos participemos del plebiscito del próximo 25 de octubre. Más allá de cuál es tu elección, tu posición, lo importante, lo trascendente es la participación, porque participar es tomar responsabilidad en el Chile que juntos podemos construir. Adicionalmente, este es un momento histórico. Don Carlos, que es uno de nuestros invitados, es un poquito más viejo que yo, no mucho más, y don Carlos debe saber y puede dar testimonio de eso, que por primera vez en Chile nos van a preguntar a los ciudadanos qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos de nuestro pacto social. Y eso es histórico, es precioso, es una gran oportunidad. Por eso estamos profundamente agradecidos de la Fundación Konrad Adenauer y de la Fundación Cristo Vive, que nos dan esta posibilidad de conversar con destacadas personas que probablemente van a aportar tanto a nuestra reflexión. Así que una vez más, muy bienvenidos, muy bienvenidas, que tengamos una gran conversación. Por eso mismo quiero ahora invitar a Dorothee Lefla, que es la coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, para que también nos dé su bienvenida desde la Fundación. Doro, adelante. Hola Alejandra, hola a todos y todas, a los invitados, a los participantes. Les mando muchos saludos y agradecimientos desde la Fundación Konrad Adenauer. El director Andreas Klein está paralelamente en otro evento, por lo cual yo le represento hoy día aquí. Yo personalmente estoy muy feliz de la colaboración entre la Fundación Konrad Adenauer con la Fundación Cristo Vive, y eso tiene básicamente dos razones. Una, porque con la Fundación Cristo Vive me une una historia que ya dura 16 años, que hice yo un voluntariado en la Fundación, y claro, eso me dejó mi corazón en Chile. Y el otro es que me llevó también a estudiar trabajo social y me dedico siempre a temas sociales, y sí, estoy muy feliz que haya esa colaboración y que con eso aportamos a un diálogo, a un intercambio,
a entregar hoy con ese webinar un conocimiento e información seria que no siempre se recibe, ¿no?, a través de las redes sociales. Entonces, eso, les invito a los participantes, a las participantes de animarse, de preguntar, de aclarar sus dudas y sus preguntas, y de participar, ojalá hoy lo que puedan, y también participar el 25 de octubre. Eso. Muchísimas gracias, Dorothée. Quiero también pedirle al director ejecutivo de la Fundación Cristo Vive, Ignacio Roseló, que nos dé la bienvenida, que nos cuente también por qué para la Fundación Cristo Vive esto es relevante. Muchas gracias, Alejandra. Muy bienvenidos a todos. Realmente una alegría poder hacer este evento. Después del estallido social del año pasado, con toda la inquietud que surgió en el país de buscar de manera más radical mayor equidad en nuestro país, nosotros que estamos trabajando ahí donde la inequidad se expresa con mayor fuerza, tuvimos la inquietud de cómo comprometernos en este proceso nacional de construir o de avanzar y tomar la decisión de construir o no una nueva constitución que sea un medio, una herramienta fundamental para que nuestro país avance en equidad y salir de las situaciones de pobreza que a nuestros ojos siguen siendo escandalosas hasta el día de hoy, y probablemente acentuadas con esta pandemia en la cual estamos. De manera que quisimos en marzo ya haber hecho este evento, con mucho agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, que nos propuso su apoyo y que lo organizáramos en forma conjunta, y lo teníamos de hecho organizado para principios del mes de marzo. Y boom, cayó la pandemia, lo que nos obligó a postergarlo, y sin perjuicio de lo cual hemos querido insistir en hacerlo, en que antes del mes de octubre tengamos esta tremenda oportunidad, creo yo, de poder informarnos de manera adecuada, aclarar conciencias para tomar decisiones cada uno de nosotros con conciencia aclarada, digamos, o lo más posible, y en ese sentido darle esta oportunidad a todos nuestros trabajadores de la institución, a nuestros usuarios beneficiarios y a los amigos de la institución de Fundación Cristo Vive que pudiesen participar. La verdad que este paso hacia esta tecnología virtual que multiplica de alguna manera la posibilidad de conectarnos ha sido una oportunidad, la hemos aprovechado y quisimos ampliar la red de participación también en este evento. Así que muy felices de poder ofrecernos todos esta instancia de conversación que nos ayude a aclarar conciencia, a avanzar hacia esta decisión tan fundamental que tenemos que tomar juntos en octubre. Y especial bienvenida tanto a nuestros trabajadores como a todos nuestros amigos de esta Fundación Cristo Vive, que todos de alguna manera, si estamos aquí es porque nos sentimos movidos por una misma causa de justicia. Así que muchas gracias, y gracias especiales a Marcela, a don Carlos y a Claudio, que Alejandra te dejo la responsabilidad de presentar en mayor profundidad. Muchas gracias, Ignacio. Con mucho gusto vamos a iniciar entonces la escucha de estos tres panelistas de lujo. Realmente son personas que van a aportar mucho a nuestra reflexión, y ese es el propósito, que podamos reflexionar, que podamos contrastar qué información tenemos, cuál es la información nueva que adquirimos, que podamos tomar decisiones informados y que nos animemos a participar con mucho compromiso en los meses que vienen. Viene el plebiscito, pero después viene un tiempo para Chile de mucha construcción, y necesitamos, me encantó lo que decía Dorotea, que muchas veces las redes sociales lo que tienden, y basta ver el documental muy recomendable, El dilema de las redes sociales, tienden a polarizarnos, y no necesitamos polarizarnos. Podemos construir un Chile nuevo, podemos ponernos de acuerdo, como dice un gran amigo mío, podemos aprender a vivir también con nuestros desacuerdos. Y eso es lo que requiere el país. Así que gracias nuevamente a ambas fundaciones por darnos esta posibilidad. Tenemos tres invitados de lujo, decía yo. El orden, a medida que van
vamos abriendo la conversación, yo los voy a ir presentando más en profundidad, y queremos partir con una mujer muy inteligente, una mujer que tiene mucho que decirnos. Marcela Ríos es coordinadora del área de gobernabilidad en la Oficina de Chile del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero es socióloga de la Universidad de York en Canadá, es PhD en Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin, tiene tantos títulos que de verdad, hay tiempo que toma tiempo presentarla, es magíster en Ciencias Sociales de la Flaxo. En fin, Marcela ha sido un aporte desde hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo estás en el PNUD, Marcela, pero al menos yo desde que te conozco. Y quisiera, Marcela querida, preguntarte un poquito para que nos vayas orientando, ¿cuáles son, a tu entender, los desafíos específicos para Chile en este proceso constituyente? ¿Qué se requiere, mirando experiencias comparadas que tú tienes, Marcela, para que este proceso sea exitoso? Así que muchas gracias por estar con nosotros y te cedemos la palabra. Cada expositor tiene 15 minutos. Al final haremos las preguntas. Marcela, adelante. Oye, quiero empezar agradeciendo a Alejandra la invitación a todos, tanto a la Fundación Cristo Vive como a la Fundación Konrad Adenauer y a la comunidad de organizaciones solidarias. De verdad es un placer, quiero felicitarlos por hacer este esfuerzo de organizar esto. Yo creo que estos son espacios muy necesarios, hay una demanda muy alta de las personas de recibir información y como tú bien decías, Alejandra, estamos como quizás en un momento histórico donde más información tenemos a la disposición, pero donde eso no necesariamente significa que estamos mejor informados. En la nueva normalidad les pido disculpas porque mi perrita de repente se van a escuchar los ladridos, pero anda ahí en el patio. Donde no tenemos necesariamente toda la información, porque las personas hoy día tienen muchas dudas respecto de dónde acudir y cómo informarse, porque estamos de verdad bombardeados de mañana a noche entre las redes sociales, Facebook, los WhatsApp de los amigos, de la familia, donde cada vez más circula información que uno no sabe de dónde viene, quién lo dijo, si es verdad, si es mentira. Entonces, creo que este tipo de espacios donde uno puede encontrarse con personas de confianza, para hacer preguntas, para recibir información, son muy, muy importantes. Así que felicitaciones por eso y además invitar a todos y cada una de las que está en este espacio a que se transformen en agentes de reproducción de información para sus familias, para sus entornos, para sus comunidades, porque eso de verdad es muy necesario en este momento. Nosotros desde el PNUD, yo llevo más de una década en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo primero que pensamos, digamos, y que hemos estado tratando de transmitir respecto a este proceso, es que este proceso es una enorme oportunidad. Es una oportunidad para el país, que no necesariamente se tiene que entender como que va a resolver todos los problemas del país de un día para otro, pero sí abre una ventana de oportunidad que hasta ahora no habíamos tenido. Nosotros hemos venido trabajando, por un lado, los temas de desigualdad estructural, publicamos un informe en el 2017 sobre desiguales que está disponible en nuestra página, y también hemos ido monitoreando los temas de democracia y participación, y hemos venido mostrando, veníamos antes del estallido haciendo hincapié que veíamos síntomas preocupantes de debilidad de cohesión social, de un malestar que venía creciendo en amplios sectores de la sociedad, una falta de confianza en las instituciones y un alejamiento de los ciudadanos y las ciudadanas de la política tradicional, representativa, que es preocupante porque la democracia, a pesar de sus múltiples problemas, sigue siendo la única forma, la mejor forma que se ha inventado para resolver conflictos y para vivir en comunidad, para tomar decisiones en comunidad, para poder ponernos de acuerdo. Y quizás a veces ahí se malentiende el concepto de los acuerdos y del consenso, porque quizás lo que a muchos en Chile le molestaba de esa noción no tenía que ver necesariamente con que no sea bueno ponerse de acuerdo, sino que había una forma de ponerse de acuerdo que
al final del día representaba solo a pequeños grupos de las élites, dejando fuera las opiniones y las percepciones de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, y también porque se parte de la base de que el disenso es negativo. Y creo que acá hay que entender que la democracia en realidad está pensada para resolver disensos, porque si pensáramos todos igual, no necesitaríamos mecanismos para resolver, para ponernos de acuerdo y tomar decisiones. Entonces, la democracia y todos los mecanismos que se han inventado respecto a la democracia representativa nos permiten tomar decisiones. Entonces, lo primero es que esta es una gran oportunidad, porque hay pocas maneras de poder sentarse a la mesa y decir, pongámonos de acuerdo de nuevo, conversemos sobre nuestro contrato social, conversemos sobre las reglas del juego, miremos la sociedad que tenemos, valoremos lo que tenemos, pero también veamos qué cosas no funcionan o funcionan mal, y el proceso constituyente nos da esa oportunidad. Entonces yo creo que lo principal es pensar, quizás pensando positivo en eso, ¿no? Ha habido bastante discusión sobre el origen de este proceso constituyente, y una de las cosas que nosotros hemos planteado, publicamos en el 2015 un informe que se llama Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, y voy a intentar compartir una lámina para mostrarles, y lo que tratábamos de hacer en ese estudio era mostrar que en realidad no existe una sola manera en el mundo de cómo cambiar, reemplazar una constitución. No sé si están viendo la pantalla, ¿se ve o no? Estamos viendo la pantalla, pero ahí sí, si agrandas, abajito, eso, ahí está Marcela, está perfecto, ahí lo estamos viendo muy bien. Entonces, lo primero es decir que no hay una receta única de cómo cambiar o reemplazar una constitución. Y esto es algo que se ha discutido harto. Nosotros lo que tratábamos de mostrar, hicimos un recorrido por todos los reemplazos constitucionales, no cuando uno cambia un artículo o dos, sino que cuando cambiamos la constitución entera, entre 1947 y el 2015, lo actualizamos hasta el 2019, y vemos que en ese largo periodo histórico a nivel mundial, 247 constituciones fueron escritas. El promedio de lo que dura una constitución es 19 años, se han cambiado, reemplazado las constituciones en todas las regiones del mundo, incluyendo países como que pensamos que son países avanzados de Europa, Canadá, Estados Unidos, qué sé yo, en Estados Unidos no, perdón, pero en esa región del mundo. Y hay claramente en algunas regiones y países donde se cambian más habitualmente las constituciones. En general, cambiar las constituciones muy a menudo no es algo positivo, porque eso muestra que hay una cierta inestabilidad política, inestabilidad del sistema político, pero tampoco es cierto que el ideal sea tener la misma constitución durante 400 años. O sea, hay mucha diversidad en esto, y crecientemente las sociedades democráticas revisan las constituciones cuando eso parece necesario. Lo importante que nosotros, y para quienes quieren mirarlo, no es un estudio muy largo, lo pueden leer fácilmente, hay unos anexos al final donde están los distintos casos donde ustedes pueden mirar, y lo que nosotros hemos querido mostrar con este informe es que no hay una receta única, hay una diversidad de formas, y que esto es más frecuente de lo que pensamos. Por último, ejemplos incluso contemporáneos recientes donde se producen estos cambios en condiciones de alta conflictividad, alta movilización. Recientemente, por ejemplo, el caso de Túnez, una asamblea constituyente en el 2014, producto de la primavera árabe. Entonces, ese segundo mensaje, esto ocurre en muchos países, y no hay una sola forma de hacerlo.
Lo tercero, y yo diría que es una de nuestras preocupaciones centrales que nosotros hemos venido mostrando y que también está instalado, es que claramente este proceso va a ser tan exitoso, va a poder transformarse en una oportunidad positiva y exitosa si logramos. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Sí, ahí te escuchamos bien, Marcela. Voy a compartir pantalla para que no se me vuelva a caer la conexión. Yo les decía que una de las preocupaciones que nosotros tenemos son los niveles de participación. Aquí hay un tema que está instalado sobre cuánta participación se necesita para que el proceso sea legítimo. Yo solo quiero decir sobre este punto que nosotros venimos trabajando hace muchos años planteando que el problema de la participación electoral era una de las dimensiones que nos mostraba la preocupación que teníamos sobre la democracia. En la última elección presidencial y legislativa votó entre el 48-49% de las personas mayores de 18, en la elección municipal del 2012 votó el 36%, después subió al 44%, estamos por debajo del promedio de América Latina, estamos por debajo del promedio del mundo, estamos por debajo del promedio de los países OECD, superamos a Colombia en ser el país con menores niveles de participación electoral en América Latina, y eso claramente no es un rasgo de una democracia saludable. Y por lo tanto el tema de participación es un tema muy importante, sobre todo porque la baja participación o la abstención está concentrada entre los más pobres y entre los jóvenes, pero fundamentalmente, y también en las ciudades grandes. Entonces, claramente hay una distorsión de la representación cuando en La Pintana solo vota el 30%, y el 70% no acude a las urnas como ocurrió en la última elección, en los cerros de Valparaíso, en Coquimbo, en Puerto Montt, en Alto Hospicio, en Iquique. Tenemos tasas de participación en algunas de estas ciudades y barrios más pobres que no alcanzan el 30%. Niveles de participación similares a algunos de los países de África con serios problemas, digamos, de institucionalidad. Y en el otro extremo tenemos a Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, con el 80% de las personas votando sistemáticamente con los niveles de la OECD. Entonces, el tema de participación electoral no es un tema solo del plebiscito, es un tema estructural que venimos arrastrando, y nos parece a nosotros que cuántas personas votan va a ser esencial, pero creo que hay que tener cuidado en transformar como el punto de quiebre entre la legitimidad del proceso, porque este es un problema estructural que se está arrastrando y que con la pandemia se puede agudizar, pero también puede ser, y eso yo creo que hay alguna información que nos está mostrando, que podemos tener aumentos en los niveles de participación entre los jóvenes que no son la población de riesgo. En la última elección, los jóvenes entre 18 y 25 años votó solo menos del 30%, como el 25% de ese grupo de edad. Entonces, si tuviéramos un aumento de participación de las personas entre 18 y 38 años, que no son personas en grupo de riesgo, se podría quizás compensar también, por ejemplo, una potencial caída de participación en los adultos mayores. Entonces ese es un tema. Y por último, y con esto voy a terminar para dejar tiempo para la discusión, nosotros vemos que en general todos los estudios que han salido existe una expectativa muy grande respecto a este proceso. Las personas en general, en su mayoría, tienden a asociarlo a sensaciones positivas, digamos, tienen esperanza en el proceso. Entonces, por distintas razones, y yo acá, esto puede ser políticamente incorrecto, pero también hay que transmitir información respecto al proceso, pero no generar una sensación en las personas de que todos tenemos que ser abogados constitucionalistas para tener derecho a participar.
no todos tenemos que ser abogados constitucionalistas para poder tener una opinión sobre la Constitución. Necesitamos saber para qué sirve, sí. Necesitamos tener ideas de entender el proceso, sí. Y necesitamos también, yo creo que transmitir que la Constitución es muy importante, genera nuevas reglas del juego, nos da la oportunidad de discutir al mismo tiempo el catálogo de derechos, la estructura del Estado, resolver algunos temas sobre el rol del Estado, por ejemplo, en materia de derechos sociales y económicos y de regulación del mercado, pero la Constitución no resuelve todos los problemas del país. La Constitución, como digo yo siempre, incluso aunque redactáramos la mejor Constitución del planeta, eso no nos va a convertir en Finlandia al otro día. Pero también es importante tener claro que una Constitución redactada que no sea todo lo buena que queremos, tampoco nos va a convertir en Haití, o que no está en un rumbo al desarrollo positivo, porque los factores que inciden en el desarrollo son múltiples. También se requiere políticas públicas, se requiere presupuesto, se requiere partidos políticos, se requiere liderazgo. Entonces, hay que, sí, este proceso es muy importante, nos genera un antes y un después, nos entrega la oportunidad de tener una conversación inclusiva y deliberante, y en esto yo creo que ha sido esencial, que si bien esto se dice, se van a elegir, y me imagino que Claudio podrá entrar en algunos de los detalles más específicos, vamos a utilizar el mismo sistema electoral que para la Cámara de Diputados, no es el mismo, en algunos sentidos muy importante, para la inclusión y la participación de sectores históricamente excluidos. Primero, si gana el apruebo y una convención constitucional, vamos a tener no solo la oportunidad por primera vez en la historia del país de tener una convención electa por los ciudadanos y ciudadanas, sino que por primera vez en la historia del mundo vamos a tener un órgano constitucional paritario, ¿no? Entre mujeres y hombres. Y eso es un avance copernicano, digamos, para las mujeres de este país, que en realidad nunca hemos estado sentadas a la mesa de la discusión de una constitución. Lo segundo es que vamos a poder tener independientes participando, presentando listas, también por primera vez en la historia. Los independientes, los movimientos sociales van a poder presentar listas y vamos a tener la posibilidad, y se está discutiendo, ayer hubo un importante avance en la Cámara de Diputados para tratar de bajar las barreras de entrada y mejorar las condiciones de competencia para los independientes. Entonces vamos a poder tener no solo representantes de partidos, sino que también personas que representen a la sociedad civil, a los movimientos sociales. Y por último, se aprobó en diciembre la idea de legislar y se está discutiendo la representación de los pueblos indígenas, lo que abre una enorme oportunidad para que tengamos por primera vez escaños reservados y por primera vez también podamos tener en este espacio de deliberación democrática una discusión con reglas claras, con representantes electos de los pueblos indígenas que pueden expresar sus propias demandas, sus propias propuestas, sus propias ideas respecto de cómo ellos también quieren este nuevo trato, y que nos puede también entregar una posibilidad de un nuevo diálogo entre la sociedad chilena y los pueblos y las naciones indígenas. Entonces creo que todas esas son oportunidades, pero son oportunidades y no necesariamente este proceso está cerrado. Yo creo que en las preguntas podemos discutir sobre riesgos y distintos escenarios, pero creo que fundamentalmente quisiera transmitir esta idea de positiva respecto de que esta es una ventana de oportunidad, que colectivamente se ha generado esto gracias a la movilización de la sociedad, y que también colectivamente la sociedad puede generar que este proceso se transforme en un hito, digamos, refundacional para una nueva relación entre la ciudadanía y las élites. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Entonces nos quedamos con hartas cosas, probablemente tenemos preguntas, queremos decirles que las preguntas las pueden ir haciendo por el chat, las vamos a recoger al final, después de haber escuchado a Claudio y a Carlos, y ahí vamos a tener una media hora para las preguntas. Entonces, es una oportunidad, es importante manejar las expectativas, no resuelve los problemas de Chile, pero nos permite hablar de Chile y ponernos de acuerdo y llegar a acuerdo, y por primera vez lo que dice Marcela me parece tan relevante,
si logramos un apruebo y una convención constitucional, será paritaria, y además los independientes tendrán la posibilidad de estar ahí también, y eso puede ayudar a mejorar también, porque tenemos una crisis de institucionalidad, entonces que los independientes podamos sentarnos a la mesa permite también una salida institucional y democrática al conflicto que claramente estamos viviendo, no podríamos decir que no estamos viviendo ningún conflicto. Así que muchísimas gracias, Marcela, las preguntas las haremos al final. Quiero darle los próximos 15 minutos entonces también a un gran invitado. Claudio Fuentes es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, coordina el Laboratorio Constitucional de la misma universidad, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte, es un hombre conocido en el ambiente público, participa en programas de televisión, escribe columnas, y creo que nos puede traer una gran mirada a esta conversación. Entonces, Claudio, quisiera invitarte a tu presentación en dos temas que seguro los vas a tocar, ¿no? Con respecto al sistema político actual, que se encuentra en crisis, ya yo lo decía un poquito antes, se ha calificado el sistema de gobierno en Chile como hiperpresidencialista. ¿Hay alternativas para Chile? ¿Hay alternativas que podrían quedar plasmadas en la nueva Constitución? ¿Son buenas esas nuevas alternativas? ¿Y cómo fortalecer la democracia y sus instituciones que son tan relevantes para poder llevar también una sociedad en paz y en acuerdos y en diálogos? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Muy bien. Ok, perfecto. Y gracias por la invitación, y yo creo que la presentación de Marcela me ahorra mucho de los temas que podría tocar. A ver, yo quería partir con dos elementos del marco o del contexto sociopolítico. En parte Marcela tocó esos elementos y que ayudan a explicar este momento constituyente que estamos viviendo. Uno, la crisis de representación, como Marcela señalaba, usualmente las constituciones no se cambian en momentos de bonanza, donde nadie piensa en la Constitución cuando vamos como un avión creciendo, etcétera, sino que en momentos de crisis o de cambio de régimen político. En general esa ha sido la experiencia en todo el mundo. Ahora, esta crisis de representación, en el caso de Chile, adquiere un sentimiento y una sensación muy fuerte antipolítica y antipartidos. Y yo quisiera tocar ese elemento porque es complejo para la democracia, que es para anticipar lo que tú me preguntas, Alejandra, respecto de qué tipo de democracia queremos construir. En general, las democracias en el mundo no viven sin partidos, o sea, las democracias requieren partidos políticos, requieren instituciones para funcionar, requieren, llámese partido, movimiento, agregación de intereses, ese es un elemento. Y el momento que vivimos hoy día es un momento particularmente de una fuerte crisis antipartido. Lo que la ciudadanía, y del trabajo que hemos estado haciendo en la universidad y en consorcio con otras instituciones de talleres, etcétera, la ciudadanía lo que aspira es lo que se llama la representación descriptiva. Yo quiero a alguien en esa convención que sea como yo, que represente mis intereses, mis ideales, y no a alguien de la élite. Al final de lo que planteaba Marcela al final de su exposición, hay una brecha que ha sido súper bien documentada por distintos estudios, una brecha entre élites económicas y políticas y la ciudadanía. Esa sensación pesada de que hay algo que yo no me siento partícipe de las decisiones que se están tomando. Y el segundo elemento es este elemento de la cocina, esta idea que las élites durante mucho tiempo han estado negociando en círculos cerrados ciertos acuerdos, y que de esos acuerdos yo no participo, son perjudiciales para mí, son injustos, y por lo tanto esos dos elementos yo creo que van a estar acompañándonos durante el proceso constituyente. Para ir a responder tu pregunta,
yo creo que hay dos dimensiones. Una respecto de cómo se va a conducir el proceso constituyente y dos respecto de el ideal de democracia que nos gustaría tener en la sociedad chilena. Respecto de cómo se va a conducir el proceso constituyente, yo creo que como Marcela también señalaba, esto es una oportunidad, ¿cierto? Y las oportunidades pueden aprovecharse o perderse. Ahora, significa que, desde el punto de vista de una oportunidad para generar condiciones para el involucramiento deliberativo, activo de la ciudadanía en el proceso. Si el proceso constituyente es percibido como una nueva cocina, si es percibido como un acuerdo cupular que baja la ciudadanía, después yo creo que sería un fracaso. Y por lo tanto el gran desafío es cómo la ciudadanía se apropia de este proceso. Es decir, cómo generar mecanismos desde la ciudadanía y desde las élites para generar efectivamente un proceso que involucre y que sea un reencuentro efectivo entre los intereses de la ciudadanía, del pueblo, y de las élites que están negociando ciertos acuerdos que, como Marcela también señalaba, son parte de la democracia. Vamos a resolver conflictos latentes que van a estar en el debate constitucional. Y por lo tanto, la condición minimalista de participación es el voto. Es decir, participar de 3 momentos: en el plebiscito, en la elección de convencionales y en el plebiscito ratificatorio al final del proceso. Ese sería como el elemento mínimo y ojalá que participe mucha gente. Si nos quedamos con eso, yo creo que sería insuficiente. El segundo elemento sería esto de la representación descriptiva. Ojalá que las candidaturas se abra a la mayor diversidad, y de ahí viene el tema de la paridad, de los escaños reservados de pueblos indígenas, hay propuestas sobre personas con discapacidad, la representación territorial de independientes, es decir, que ojalá sea lo más diversa posible de profesiones, de mundos, de territorio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay un segundo desafío. Pero hay un elemento que yo creo que es bueno colocar en la agenda, que tiene que ver no solamente con quién va a estar sentado negociando un nuevo acuerdo constitucional, sino que también cómo la ciudadanía se involucra durante el debate del proceso constituyente. Y eso va a depender mucho del reglamento que la propia convención adopte. El acuerdo político y el acuerdo constitucional señala que es la propia convención la que define esa regla. Y eso involucra la necesidad de establecer mecanismos efectivos de vínculo entre la ciudadanía y la convención. Por ejemplo, ¿qué rol pueden tener los cabildos municipales? ¿Qué rol pueden tener los mecanismos de escucha, las audiencias públicas? Es decir, hay una serie de instrumentos de participación que debiesen activarse en ese momento, o por presión ciudadana, ojalá que exista presión ciudadana, o por el propio acuerdo que se derive de esa convención. Y por lo tanto, ahí hay una dimensión de participación que va a ser muy crucial, que involucra no solamente a aquellos que están tratando de incidir en la convención, sino que también, por ejemplo, imaginémonos un año de debates constitucionales. ¿Qué va a pasar en los colegios? ¿Cómo se va a discutir el tema de la Constitución desde el punto de vista de la formación cívica, de la formación ciudadana? ¿Qué va a pasar con las universidades? Es decir, debiese involucrar a distintos espacios en donde se dan y se abren oportunidades de formar ciudadanía, de debatir, de abrir este tipo de espacios. Ese elemento yo creo que va a ser fundamental para crear un nuevo momento institucional, social, en donde nos hacemos parte de un debate. Yo creo que los medios de comunicación juegan un rol fundamental, sobre todo en un contexto de noticias falsas, etcétera,
ahí hay un elemento. Y quiero cerrar con, fue una vuelta bien larga para llegar a la pregunta que Alejandra me señalaba respecto de qué tipo de democracia es posible definir. Yo creo que el momento constituyente es fundamental para que discutamos socialmente sobre qué tipo de democracia nos imaginamos. Y ahí vamos a abrir varias dimensiones de las preguntas sobre qué modelo de democracia. Uno es, desde el punto de vista formal, cómo organizamos el poder en la sociedad. Y esa organización del poder, por ejemplo, tiene que ver con la democracia representativa. ¿Queremos un sistema presidencial? ¿Queremos uno semipresidencial? ¿Queremos uno parlamentario? Esa pregunta tiene que ver con la historia, con la tradición presidencialista chilena, el hiperpresidencialismo. Un presidente fuerte que tiene muchos poderes, que tiene capacidad de agendarle y manejar la agenda del Congreso, o transferimos poder hacia un Congreso donde el colegiado, el colectivo define las propuestas sobre y tiene un rol más decidor respecto de cómo se estructuran las relaciones de poder en la sociedad. El tema de las mayorías es fundamental, es decir, ¿qué tipo de mayorías van a existir para aprobar? ¿Cuánto pesa una mayoría en relación a una minoría? Eso también va a ser un debate constitucional. La tercera dimensión de la democracia tiene que ver con el rol de la ciudadanía respecto de sus representantes. Y ahí se abre toda una agenda respecto de la democracia participativa, es decir, mecanismos mediante el cual la ciudadanía en ciertos momentos puede activar, por ejemplo, formas de colocar en la agenda legislativa, por ejemplo, mediante iniciativa popular de ley, ciertos proyectos de ley, por ejemplo, referéndum revocatorio de mandato, mediante el cual la ciudadanía puede activar mecanismos para eventualmente sacar alguna autoridad que incumple el mandato respectivo a nivel local, regional o nacional, mecanismos de participación efectiva a nivel local, todo el tema municipal, por ejemplo, está en la Constitución y por lo tanto eso también se va a abrir, y por lo tanto ahí hay un segundo ámbito, la distribución del poder representativo, el poder que tiene la ciudadanía respecto de sus representantes, y el tercero es la noción de diversidad, que en la sociedad chilena no estamos acostumbrados y que tiene que ver con cómo los distintos grupos en la sociedad se representan. Por ejemplo, el tema que puso Marcela y que está en el debate hoy día de la paridad. ¿Ese principio va a ser exclusivo para la convención o podemos convertirlo en un ámbito constitucional en donde la paridad se convierte en un principio que riega, que coloca a distintas instituciones como una exigencia institucional para lograr la igualdad entre hombres y mujeres? Por ejemplo, el tema de la institucionalidad y la representación de pueblos originarios es otra dimensión que tiene que ver con no solamente escaños reservados en un espacio institucional acotado como puede ser una convención o un futuro congreso, sino que también su representación a nivel regional, a nivel local. Es decir, se puede empezar a pensar cómo los distintos grupos en la sociedad se representan y son representados en distintos ámbitos institucionales. Y por lo tanto, el desafío, y con esto cierro, el desafío va a ser cómo imaginamos esa democracia. Y por lo tanto, la Constitución va a tener que decir mucho sobre cómo imaginamos la nueva distribución de poder en la sociedad. A mi juicio, hay mucho en juego, sobre todo sobre la organización del poder en la sociedad a partir de este debate constitucional. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Creo que ha sido extremadamente pedagógico. Se nota que además eres académico, porque creo que nos ha dado un montón de luces
y es fácil para quienes no somos ni abogados constitucionalistas, ni estamos cercanos a estas temáticas. Así que muchísimas gracias. Yo recojo muchas cosas, probablemente vienen muchas preguntas, pero al menos para nuestra audiencia decir que el mínimo modo de participar es estar al menos presente en lo que hoy día está garantizado, que es votar en el plebiscito de entrada, votar para cómo se constituye la convención constitucional o la convención mixta, lo que finalmente decía la ciudadanía, y el plebiscito de salida. Es el mínimo, o sea, todos los que estamos escuchando, a Claudio, a Marcela, ahora hemos escuchado a don Carlos, ya sabemos que hay un modo que es nuestro mínimo común denominador, al menos ir a las urnas y participar y hacernos corresponsables y tomar esta oportunidad, que efectivamente puede ser una gran oportunidad, pero si no la tomamos en serio, no la hacemos bien, puede tener enormes riesgos, ¿no? De falta de legitimidad, de que no nos sintamos representados en ese espacio, de que sea más de lo mismo, que yo he escuchado esos juicios, y también depende de lo que cada uno de nosotros haga. Así que infinitas gracias, Claudio, probablemente tengamos muchas más conversaciones contigo en cómo aterriza esto en los territorios, ¿no? Bueno, los últimos 15 minutos, que nuestros panelistas son impecables en el cumplimiento del tiempo, muchísimas gracias. Los últimos 15 minutos son para don Carlos Cerda. Supongo que todo el mundo conoce a don Carlos, pero bueno, es abogado, es académico, es juez, fue ministro de la Corte Suprema y por más de 30 años fue ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, uno de los poderes del Estado que también ha estado como mirado por la ciudadanía con cierta, no sé, pues con cierta desconfianza, voy a decir, ¿no? Siendo don Carlos un extraordinario representante de ese poder, porque ha sido impecable en su carrera como abogado y como juez. Muchas gracias, don Carlos, de estar con nosotros, y quisiera que la conversación con usted fuera como, que tiene que ver un poquito ya lo que adelantaba Claudio, ¿no? Comprendiendo que la Constitución distribuye el poder político y es un catálogo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Qué derechos, don Carlos, y cómo garantizarlos en la nueva Constitución para que no sean interpretables, considerando la historia constitucional de nuestro país? ¿Y se puede garantizar que la Constitución represente los deseos de una ciudadanía? Muchas gracias, Alejandra. Supongo que todos escuchan. Perfectamente, don Carlos. Gracias. Advierto al intentar una respuesta, ¿no? Que estoy principalmente pensando en la audiencia de quienes trabajan en la Fundación Cristo Vive, como se me advirtió al comienzo. Y esta pregunta de qué derechos y cómo garantizarlos en la nueva Constitución, me parece que debe partir por una mínima noción de cuando hablamos de estos derechos, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? Existe una denominación genérica del derecho humano, el derecho humano como aquel que debe estar amparado por la comunidad universal, cuanto más en lo que se llama de lesa humanidad. Es decir, aquellos derechos que son exigibles por el ciudadano a la comunidad y a quienes la representan, las autoridades, de manera a ultranza. Y por lo tanto, cada vez que una autoridad no está dispuesta a respetar ese derecho, tiene que haber resortes para que así sea. Y la gran clasificación de estos derechos humanos es la de entre derechos civiles y políticos por una parte y derechos económicos, sociales y culturales por la otra. Siempre pensando en aquella audiencia, digo en medio minuto que los derechos civiles y políticos que surgen principalmente a partir de las tragedias de las guerras mundiales del siglo pasado, como una prerrogativa del ciudadano ante el otro, el conciudadano, derechos civiles, y otro carácter de expectativa o prerrogativa del ciudadano ya ante la autoridad, ante el Estado, ¿no? Derechos políticos. Esos derechos civiles y políticos, por una parte, son considerados como connaturales a la persona. Al nacer se tiene derecho a la vida, porque se vive ya, ¿no? Y al mismo tiempo a las igualdades se nace igual y a las libertades esenciales. De esta manera que entre esos derechos civiles y políticos característicamente se encuentran la vida, las igualdades, las libertades, la seguridad, etc.
Y por otra parte, decía yo que, como una clasificación de estos derechos humanos, los derechos denominados económicos, sociales y culturales, que surgen con posterioridad históricamente a partir de la revolución industrial, cuando el mundo está como dividido en segmentos, ¿no es cierto?, sociales. Por una parte el industrial, el empresario, el productor, el capitalista, y por otra el proletario, el trabajador. Y como una manera entonces de defender al que es considerado, y que de hecho así se lo veía, como una situación de desmedro, el sector proletario, el trabajador, surgen derechos dentro del mundo del trabajo para tratar de equilibrar entonces el libre juego de las libertades en la igualdad entre el dueño del capital y el trabajador. Derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos económicos, sociales y culturales son los que en este momento producen una cierta división en la opinión especializada también, y en la sociedad en la medida en que se entienda de qué se trata. Para caracterizar estos derechos económicos y sociales, permítase decir, ¿no?, como una conceptualización básica, que son aquellos que se puede exigir conducente a tener un reconocimiento a una mínima dignidad humana, a una calidad de vida sentada en padrones elementales, por lo menos, ¿no?, derechos económicos, sociales y culturales. Y en la medida que no connaturales, entonces se ha mirado como que tienen un espacio a una protectividad, un amparo menor, inferior al de los derechos civiles y políticos. ¿Qué es lo que ocurre acercándonos a la respuesta a la pregunta, ¿qué derechos? ¿Qué derechos? Bueno, en la Constitución del 80, los derechos civiles y políticos están considerados, y muy parcialmente los derechos económicos, sociales y culturales. La pregunta que se hace hoy la sociedad, y que tiene que ver con si se aprueba o rechaza entonces la posibilidad de una nueva constitución, es si hay que, en un nuevo estructuramiento de la vía sociopolítica chilena, considerar, incorporar en la mayor plenitud que el consenso permita estos derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos estamos hablando, siempre pensando en esa audiencia, ¿no?, que puede no conocer esta terminología, en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, a una residencia en el lugar donde yo quiero residir, etcétera, etcétera. Son todos mirando ya no a que los seres humanos sean libres, ¿no es cierto?, esclavitud, a las igualdades, sino que mirando a que dentro de esas bases de igualdad y libertad se tenga acceso a los bienes que les son inherentes, en tanto cuanto los libres e iguales son. Ahí perdimos a don Carlos. Y Yo. cuanto señalamos. Ahí sí. ¿Perdón? Que lo escuchamos en esa parte un poquito entrecortado, ¿no? Perdón. Lo último que estaba diciendo, don Carlos. Y yo vivo en un sector precordillerano de Paine, donde son muy dificultosas las comunicaciones, y para el éxito de este evento se ha reforzado. ¿Todo lo que digo ahora no? Ahora sí, sí. Ah, o sea, todo este rato hablé solo. No, solo ¿No? lo último que estaba diciendo, que estaba efectivamente hablando de los derechos sociales, cómo se entienden muy bien los civiles y políticos, que están garantizados precisamente en nuestra Constitución actual, y cómo esos derechos sociales despiertan cierta como división, incluso entre en los que más saben, tal como decía usted, y cómo se pueden. ¿Cómo puede ser el reconocimiento? Usted decía, son un reconocimiento, una mínima calidad y dignidad humana. ¿Está por ahí? ¿Qué hago? Sí. Muy bien. Bueno,
Respecto de estos derechos económicos, sociales y culturales, que son los que más tal vez motivan una duda respecto si es considerarlos o no en una constitución, la constitución política... Está silenciado, don Carlos, está silenciado su micrófono. Sigue silenciado. Hay que volver a activar el micrófono para que lo podamos escuchar. Alguien está conspirando, porque ahí sí, don Carlos. Sí, ahí sí, ya. Oye, perdonen, ¿eh? Espero que no tengamos mayor dificultad con esto, ¿no? No. Bien, la Constitución Política de 1980 con... ¿Qué hago? Tal vez se apaga la cámara. Sí. Con el derecho a la protección de la salud, a la protección, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la libertad de trabajo, el derecho a la seguridad social común. No lo estamos escuchando bien. Tal vez, don Carlos, si apaga la cámara, mejora la señal. Civiles y políticos. A ver, dele, a ver si lo escuchamos. Ah, y así además tengo el mérito que no me ven. Claro, puede leer o puede hacer lo que quiera, así que dele, ahí parece que lo escuchamos mejor. A ver. Sí, ahí estamos bien. Ahí estamos. Ahora estoy sin... Ya. Ya. Entonces, muchos económicos, sociales, que concede la Constitución a los derechos civiles denominados recurso de protección. No lo escuchamos, desafortunadamente, porque está en un tema que para nosotros es fundamental, porque, resumiendo un poco lo que usted estaba diciendo, bueno, ahora está sin micrófono, decía efectivamente la Constitución del 80, y aquí Claudio nos puede ayudar, por supuesto, los derechos políticos y civiles están garantizados, en cambio los derechos económicos, sociales y culturales solamente están en alguna medida, después de las reformas que se ha hecho a la Constitución, por ejemplo, el derecho a la educación está cubierto, en términos de acceso, ¿no? Pero hay mucho que avanzar en ese plano. Desafortunadamente no escuchamos bien a don Carlos y no sé... ¿cómo? Sí, bueno, está con el micrófono apagado además ahora, pero tal vez podemos avanzar un poco en esto, no sé, Claudio, si nos puedes ayudar un poquitito en desglosar exactamente lo que don Carlos... A ver, don Carlos, si ahora prueba. ¿Se escucha ahora o no? Sí. ¿Se escucha? Ya, voy a seguir sin video. Exacto. A ver si eso nos ayuda un poco. Bien, decía que esta consagración de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución del 80 no solamente está desprovista del amparo que le concede la Constitución al resto de los derechos humanos, cuestión sumamente importante, sino que además está expresada en términos en que solamente establece un continente, menciona el derecho a la protección de la salud, derecho a la educación, pero no el contenido de esos derechos. No hay una definición propiamente tal de lo que eso esté significando en la Constitución. Y por otra parte, sobre todo en casos como la salud, la educación y la seguridad social, permite que este sistema de protección de estos derechos esté entregado, el ejercicio de esos derechos, mejor dicho, al ámbito particular, privado. Y lo que consagra no es el derecho mismo, sino que la elección de lo uno, por ejemplo, en la salud, en la educación, o lo otro, es decir, o elijo, y ese es mi derecho, el sistema público o elijo el sistema privado. Y entonces, la gran pregunta es si ha de ser considerado
este tipo de derechos sociales, llamémoslo así, nada más, en la nueva Constitución, en su caso, y de ser considerado si se los incorpora con todo lo que le es inherente, desde luego con su mecanismo de protección. Ahora, ¿por qué este sistema de la Constitución del 80? Para entenderlo hay que remontarse al contexto ideológico de aquellos años. Y allí es fundamental la opinión de Jaime Guzmán, que era Pinochet. Para Jaime Guzmán había dos ideas fundamentales plenamente compartidas por Pinochet en este aspecto de estructuración de la vida política nacional. La primera era la consideración de la política como demagogia. Para Jaime Guzmán, ya está explicitado, y también para Pinochet, bueno, lo que hacían los políticos en las campañas electorales era hacer ofertas ilusorias a sabiendas que era difícil o imposible su cumplimiento, y con el fin de atraer el voto, el apoyo. Y lo peor para Pinochet era que obtenían ese apoyo. Y entonces la política pasaba a ser una pura demagogia, algo sin sustento de fondo para la construcción de la vida social. Y en segundo punto, la democracia, no tanto como el esquema político que permite que el pueblo se exprese y quede representado por la autoridad legítimamente electa, sino que la democracia como economizada, es decir, apoyada en la economía. Y esto, claro, está en expresiones muy claras de tanto de Jaime Guzmán como de Pinochet. Y por lo tanto, la nueva institucionalidad que surge como un resultado de estas dos maneras de entender la vida político-social, queda reservada, ¿no?, al Estado únicamente en aquello que los particulares no pueden realizar adecuadamente. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos, don Carlos, lo escuchamos perfectamente. Qué bueno, muchas gracias. Voy a continuar entonces. La nueva institucionalidad económica deja al mercado la iniciativa y la gestión productora, ¿no?, a la vez que reserva lo mínimo al Estado tal como señalaba. Y esto entonces es el Estado mínimo, el Estado minimalista, viéndolo en este caso a través de la consagración que hace muy mezquina de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el Estado subsidiario que queda plasmado en el artículo actual de la Constitución del 80, otro tema probablemente a revisar en su caso por la Convención Constituyente, en el artículo 1, inciso 3 de esta Constitución del 80, según el cual el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Pero si ustedes se fijan, esta cuestión técnica, pero tiene enorme importancia por la principialidad que contiene esta manera de expresarse, ¿no? El Estado al servicio de la persona y su finalidad solamente promover el bien común. Es decir, desde luego el Estado no está al servicio de lo común, sino de la persona. Y para lograr lo común, debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de sus integrantes la realización, etc. Aquí se trasluce una visión dualista del ser humano, y no la clásica monista en que se apoyaba la civilización occidental. Es decir, el monismo según el cual para ser persona hay que tener conciencia que se es en
con y por los demás. No hay una separación entre el individuo y lo demás y los demás, porque como decía Aristóteles, dikaion politikon, animal social, el ser humano, para ser tal, es con los demás. No es posible separarlo. De tal manera que hablar de individuo para a través de él, y primero él, construir lo común, construir el bien común, el bienestar común, es una manera velada de estar significando, mire, aquí estamos no ante un pueblo, ante una comunidad como tal, que conforma una identidad diversa, la de cada individuo, puesto que la sumatoria de los individuos no hacen al todo. La totalidad de la comunidad, lo común, tiene una identidad, goza de una personalidad distinta a la de la parte. Y por lo tanto, esto de hablar en el artículo 1, o sea, el primero, el que encabeza la Constitución, tercero, de que este bien común se logra por un Estado al servicio del individuo en el fondo, ¿no? Y que el bienestar, el bien común, se va a construir desde el Estado a través del bienestar de cada individuo y de su sumatoria se siga, la mayor realización de lo común, es una cuestión, desde luego, a revisarse, tal vez. Es decir, diría yo, perdón, tal vez solo esto podría ya estar justificando el que un grupo de personas elegidas por nosotros revise si esto debe continuar siendo así, porque informa buena parte del resto de la Constitución. Y entonces, este Estado minimalista es el Estado subsidiario. La aplicación de que los... 2 minutos, don Carlos, 2 minutitos. Mira, y entonces, respecto de esta postura de un Estado al servicio del capital, un Estado que deja al capital y a la libre empresa, al poder del mercado, la realización del bien común y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, por una parte, o por otra, un Estado que asume él mismo la gran tarea de lo común, en lo que es esencial, resguardar los derechos inherentes a la dignidad, a un mínimo común denominador de dignidad humana, ¿no?, de calidad de vida, son las dos como grandes opciones que tiene la sociedad chilena hoy en día por delante. O asume una postura de statu quo, yo quiero mantener lo mismo, o una postura reformista, quiero ir a esto otro. Si va a esto otro, para lo cual tendría que votar el apruebo, ¿no es cierto?, que existe una nueva constitución, tiene que considerar, tiene que tener en cuenta que la tarea que le está entregando a la Comisión Constituyente es la de incorporar estos derechos económicos, sociales y culturales con todo lo que eso significa, un sistema de amparo que va más allá del solo recurso de protección y no solo eso, sino que una definición de sus contenidos, ¿no? Y una seguridad que el que va a procurar el libre ejercicio de esos derechos y la sancionabilidad de su omisión va a ser el propio Estado. Los que están de acuerdo con esto están entonces por el apruebo, los que no por el rechazo. Es una cuestión de manera de ver la sociedad hacia el futuro. Y al mismo tiempo se me ha planteado una pregunta para lo cual yo creo que me puedes dar un minuto, Alejandra, si se puede garantizar que la Constitución represente los deseos de la ciudadanía. Bien, yo creo que esto, digo cuatro ideas nada más, ¿no? La primera es que no es posible garantizar
así como no se puede garantizar que una ley represente real y cabalmente los deseos de la ciudadanía, tampoco a esta ley que es la Constitución. La Constitución es la gran norma, ¿no? La gran ley. Y en esto ocurre con la medicina, ¿no es cierto? El médico puede decidir operar para sanar, pero no puede garantizar el resultado y el paciente se le puede morir en el camino. De tal manera que me parece a mí que no puede garantizarse que la Constitución, ya algo estaba adelantado ya por quienes me antecedieron, represente realmente los deseos de la ciudadanía. Lo segundo que quiero comentar al respecto, que existe en verdad el temor que entre quienes se conformen esta comisión constituyente, en su caso, no tengan mucha claridad de cuáles sean hoy los deseos de esta comunidad. Y en ese sentido se desperfile, se desvanezca un tanto la intensidad con que puedan intentar establecer lo que la comunidad les pide. Pero viene la parte de la esperanza, ¿no? No, lo que quiere la ciudadanía chilena, sobre todo en materia de derechos sociales, no tiene por qué en este mundo globalizado, en que en realidad los chilenos no somos distintos al resto de los latinoamericanos que han tenido también estos mismos empeños y que gozan de constituciones, no son distintos a aquellos regidos por un derecho internacional que desde hace ya acercándonos a 100 años ha normado todo este tema de los derechos fundamentales, derechos humanos, y por lo tanto tenemos allí un catálogo que ha de servirnos de luz a los miembros de la comisión. Y bueno, la otra opinión es que este es un tema mucho más cultural que jurídico. El de si seremos capaces de plasmar en una constitución los reales deseos de la ciudadanía, porque se trata más que nada de que podamos llegar a una cultura de la solidaridad, a una cultura de la confianza. Y yo creo personalmente en eso, porque, bueno, porque Cristo vive. Muchas gracias, don Carlos, gracias por su intervención. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 preguntas. Yo les quiero pedir a los panelistas que sean como, respondan en 140 caracteres. Si alguien quiere más respuesta, tendrá que después hablar directamente con los panelistas, pero para que alcancemos en el tiempo. Claudio, preguntan, según la ley 21.200, yo la desconozco, todo está amarrado. Iremos a votar, vamos a ganar, supongo que está pensando en el apruebo, pero ¿podrá cambiar algo? Sí, es la ley que permitió este proceso constituyente y que ahora está en la reforma constitucional y que regula todo el proceso constituyente. Esa es la ley 21.200. Okay. ¿Podrá cambiar algo? Como don Carlos Cerda señalaba, depende. Y yo creo que hoy día va a depender de la ciudadanía que se active. Efectivamente, depende de una ciudadanía activa que presione. Hay un aprendizaje social en los últimos años respecto del tema. Segundo, depende obviamente, de las condiciones de competencia para llegar a esa convención. Y después va a depender del tipo de trabajo que se dé y de la transparencia y del el vínculo que se va a dar entre esa convención y la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que no está todo amarrado. Yo discrepo de esa visión. Yo creo que sí hay oportunidades para el cambio, pero eso va a depender mucho de la capacidad de incidencia y de articulación social respecto de las demandas que se han dado. Como para terminar, hace 2 años ni soñábamos, o sea, los más crédulos que estábamos en esto del cambio constitucional, ni soñábamos que hoy día íbamos a estar hablando de un plebiscito que se va a dar en 30 días. O sea, eso era como un impensado, ¿cierto, Marcela? Y que tuvimos muchas reuniones aquí como predicando el tema y no se pensaba. Y hoy día sí estamos en esa discusión y por lo tanto, y eso fue producto no de simplemente el acuerdo político, sino que de
la acción ciudadana. Y yo creo que, por lo tanto, yo creo que hoy día más que nunca depende de esa persona, de esa ciudadanía que está ahí y que puede tener la posibilidad de presionar. Súper, muchas gracias, Claudio, nos devuelve toda la esperanza. No todo está amarrado, depende de con cuánta responsabilidad nos tomamos el proceso. Marcela, un poquito la misma línea, algo ya esbozaste, algo se habló ayer en la ley. ¿Realmente crees que hay una posibilidad de que las candidaturas independientes puedan ser elegidas para la Convención Constitucional? Yo creo que sí, yo creo que hay muchas más probabilidades que nunca antes en una elección, para empezar, digamos, o sea, creo no solo porque los independientes y las independientes pueden hacer listas y competir en listas paralelas, sino porque también los partidos políticos tienen una fuerte presión, yo creo, y algunos, digamos, convicción, para además incluir dentro de sus listas. Yo creo que los partidos también necesitan ser exitosos electoralmente, entonces van a tener que llevar en sus propias listas, si quieren ser atractivos para el electorado, una diversidad de actores, incluyendo dirigentes sociales o rostros, personas que sean conocidas y que no sean solo los militantes tradicionales. Tenemos que recordar, y aquí quizás algo muy electoral, pero recordarles que la elección de constituyentes, como se llamen, que se va a producir el 26 de abril, va a ser una elección que va a ser simultánea con las elecciones municipales y regionales. Entonces vamos a tener elección de alcaldes, de gobernadores, si no se cambia, si no se vuelve a posponer, entonces alcaldes, gobernadores, consejeros, concejales y además constituyentes. Y por lo tanto, eso significa, digamos, que los partidos tienen que armar listas y ponerse de acuerdo en muchos temas. Y tienen una variedad de posibilidades, y por lo tanto yo creo que sí hay posibilidades. Las condiciones para las listas de independientes no son fáciles por las firmas que hay que juntar y porque todavía no se ha conseguido que se aplique una cifra repartidora igual a la de los partidos, pero insisto, yo tiendo... no sé si es la edad, pero ando por el mundo en modo positivo para tratar de mirar el vaso medio lleno, y en el sentido de que nunca antes había sido posible competir con los partidos, nunca antes había sido posible presentar listas, y por lo tanto también creo que hay que valorar esos cambios y esos esfuerzos que se han hecho, que como decía Claudio, no son, digamos, solo por la buena onda ni la generosidad de quienes están, que ocupan cargo de poder, sino que también porque ha habido una demanda social muy potente y una presión ciudadana que ha logrado empujar, digamos, este carro hacia mayores niveles de participación. Gracias, Marcela. De hecho, ha habido mucha presión. Hoy día en la tarde un grupo de independientes tiene una reunión con el CERVEL, por lo menos para que podamos inscribirnos por vía electrónica como hacen los partidos políticos. Claudio, te quiero hacer una pregunta que yo creo que está en el inconsciente colectivo de algunos por miles de razones, redes sociales sobre todo. En un proceso que involucra cambios fundamentales, como es una constitución, ¿cómo evitar que se construya una constitución a la medida de intereses particulares que marque a futuro la pérdida de la democracia, como ha ocurrido en Venezuela? A ver, bueno, ahí hay varias preguntas dentro de esa interrogante. Voy a tratar de responder A ver, yo estudié ciencia política y como cientista político yo creo que las personas, los individuos, cualquier persona no puede librarse de sus intereses. Es decir, todos llegamos a la plaza pública provistos de ciertos intereses. Puedan ser intereses filantrópicos, una mejor democracia, un dios, una ideología, etcétera, etcétera, o pueden ser intereses materiales. Tengo una empresa, quiero pagar menos impuestos, quiero mantener mis derechos de agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando llegamos a esa convención, a esos actores que van a tomar decisiones, o actrices que van a tomar decisiones,
tenemos que tener en cuenta que toda persona va a llegar con sus propios intereses ideológicos, de materiales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que si partimos de esa premisa, la pregunta es que clarifiquemos frente a la plaza pública cuáles son nuestros intereses. Si yo soy de izquierda, si yo quiero más Estado, si yo quiero más mercado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, aquí hay elementos fundamentales. Uno, que exista transparencia respecto de eso. Que, por ejemplo, uno como ciudadano le pida su programa constitucional. ¿Qué es lo que va a ir tú a defender? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que una vez que estás en la convención, le pidas, o de hecho hay iniciativas que van a controlar el voto, es decir, cómo está votando y si es coherente con lo que dijo, de modo de contrastar la coherencia entre lo que yo estoy proponiendo y lo que al final estoy votando. Por lo tanto, yo creo que hay que partir de esa premisa, o sea, eso es mi opinión personal. Ahora, respecto de eso, hay procesos constituyentes, el colombiano, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, en donde se produce en el debate un sentido de proyección. Y para eso, yo en ese sentido creo muy fuertemente que es mejor tener, más que un congreso definiendo las reglas del juego futura, tener una convención que después se disuelve, porque te da más libertad de tener una opinión que después no vas a traducirla en que en el futuro yo voy a estar legislando para cómo yo voy en la parada futura. Un congresista, si estuviera escribiendo la Constitución y llega al capítulo del Congreso, obviamente que va a estar pensando en cómo yo quedo para el futuro. En cambio, cuando se produce una convención, se produce cierta comunalidad de intereses en donde se está pensando a 50 años plazo. O sea, esa perspectiva, y eso depende de quienes lleguen, de la capacidad de liderazgo que tengan para sacarnos un poquito de la coyuntura, del análisis del interés de corto plazo y colocarnos en una perspectiva un poquito más amplia de mirar más allá y mirar en 30, 40 años cómo estamos pensando la sociedad. Muchas gracias, Claudio. También yo quisiera agregar que a veces cuando nos sentamos a conversar nos damos cuenta que hay mucha razonabilidad en las personas, hay mucho sentido común, ¿no? Y yo la verdad, no me están preguntando a mí, pero yo no tengo ningún temor de que algo así pudiera ocurrir, sobre todo si tomamos en serio el proceso, si participamos, si vamos a votar, si no hacemos parte. Esa es la garantía para que esto ocurra. Yo soy parte de un grupo de independientes no neutrales, porque creemos que es el minuto de que el mundo independiente que ha estado en la sociedad civil tome parte, y no para anular a los partidos, sino que para complementar una tarea que hoy día para ellos es mucho más difícil o al parecer tiene menos legitimidad. Quiero hacer una pregunta también como controversial, porque de eso se trata. Así que la última pregunta se la voy a dejar a don Carlos, pero esta podría tal vez contestarla a don Carlos y la Marcela. Pero mira, el análisis, a propósito de lo que habló Claudio, era para él esta pregunta, pero se la voy a hacer a los otros panelistas. El análisis parte de la tesis que ganará el apruebo. ¿Qué legitimidad política y social ven en la opción del rechazo? ¿Y cuál sería el camino constitucional en caso que el rechazo gane? ¿Quién quiere contestar? ¿Marcela? Bueno, yo creo que acá esta es una pregunta que tiene como dos posibles respuestas. Una es como normativa jurídica, que hay que ver qué opciones son. Yo creo que es súper importante que hay que tener un plan, y sobre todo desde el gobierno, desde el Congreso, para esa posibilidad, porque uno de los problemas, por ejemplo, que generaron los plebiscitos en Gran Bretaña por el Brexit o los acuerdos de paz en Colombia, en ambos casos, todas las élites estaban mentalizadas que había una sola posibilidad de salida y ganó la otra alternativa. Y lo que genera la crisis, una cierta crisis, digamos, política en ambos casos, no es
no es necesariamente que haya ganado una opción, es que no había plan no había plan B. Y entonces a mí me parece muy importante tener un plan B, a pesar de que todas las encuestas digan que lo más probable es que una opción es la mayoritaria, es la más posible, creo que es esencial tener un plan para dotar, primero para canalizar, digamos, la demanda por un cambio constitucional de sectores amplios de la sociedad, que no se vea completamente frustrado, a ver cómo se hace. El gobierno, creo que el gobierno tiene una mirada en el sentido de que está preparando un proyecto de constitución que ha planteado que se puede presentar al Congreso en caso de que se gane el rechazo. Ese es como aparentemente la posibilidad, y creo que eso hay que conversarlo, digamos, hay que ponerse en ese escenario, porque no ponerse en escenario, no tener un plan puede generar una suerte de crisis importante. Entonces yo no voy a responder de cuál debería ser la solución, pero sí creo que hay que tener alternativas, porque efectivamente todos los estudios serios, y acá no solo los recientes y no solo las encuestas telefónicas, nosotros también, y también la Diego Portales, el COES, la Universidad Católica, o sea, muchas investigaciones en mucho tiempo nos han mostrado que hay una opinión mayoritaria de la ciudadanía que quiere cambiar la Constitución, que la Constitución tiene un problema de legitimidad de origen, más allá que ese no sea la preocupación central de la vida de las personas. La mayoría de las personas cree que eso es así. Entonces, si por alguna razón gana la opción de rechazo, hay que también pensar en cómo se resuelve ese problema de legitimidad de origen a través de algún otro mecanismo. Muchísimas gracias, Marcelo. Efectivamente, porque la Constitución tiene más de 43 reformas que se le han hecho a la Constitución original, y aún tenemos esa percepción, ¿no? Como la exponía también don Carlos, una ilegitimidad de origen. Don Carlos, para cerrar, si quiere agregar algo a esta pregunta de si tiene o no legitimidad política y social el rechazo, y una pregunta que hacía la Carol para usted: ¿cómo reencantar o convencer a los grupos desinteresados en votar? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Ya, a ver, un complemento a lo anterior. Sí, yo creo que lo peor que podría ocurrirnos es ser tan antidemocráticos de no ser capaces de aceptar el resultado en favor del rechazo. O sea, si realmente estamos contentos con lo que se acordó aquel 5 de noviembre en situaciones de tanta emergencia, y sentimos el deber de construir este Chile que queremos, ¿no? Tenemos antes que nada que estar dispuestos a aceptar la voluntad del pueblo en uno u otro sentido. Cosa distinta es que si triunfa el no y hay una situación social convulsiva, ¿no? Bueno, el sector político tal vez de eso tiene que aprender, a reaccionar en el sentido de buscar un acuerdo. Va a depender de las mayorías y minorías cómo anden, pero evidentemente que ante un no, eso está tan legitimado como el sí, como el apruebo, y por lo tanto tendrá que la autoridad y la comunidad en general, para evitar violencias, que pacificarse buscando el entendimiento, que era algo que ya estuvo puesto antes en esta conversación. Tu otra pregunta, Alejandra, era... ¿Cómo encantar a aquellos sectores que no quieren ir a votar? Bueno, no es una cosa que podamos hacer en una semana, si no lo hemos hecho en mucho tiempo, ¿no? Pero esto es en parte producto de este ciudadano economizado que hemos tendido a construir, ¿no? Este ciudadano en que lo común tiende a desconocerlo, ¿no? Y que como que ha habido que meterle a la fuerza lo común rompiendo metros. Que nos muestren los medios de comunicación qué está ocurriendo en la realidad mayoritaria, ¿no? Con el sufrimiento para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, me parece a mí que si la gente de aquí a
a la época que votemos lo que proponga una nueva constitución, se convence que en realidad somos aquel otro que está sufriendo, que es una cuestión cultural, ¿no? Entonces no habríamos de tener mayor apatía, indolencia, como para que se produjese lo que tú planteas. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay que tener esperanza, la esperanza por el Chile mejor, la esperanza que en realidad somos capaces, este Chile que fue capaz de construir una revolución en libertad, fue capaz de hacer tan grandes innovaciones como la de tener un régimen comunista marxista elegido por el pueblo, uno de seguir investigando las violaciones a los derechos humanos post dictadura, con el propio dictador como jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, le ha dado al mundo una cantidad enorme de ejemplos de civilidad. No, entonces, hay motivo para que ahora desconfiemos de este pueblo, que somos nosotros mismos. Este chileno que no es el solidario de la Teletón, sino que tiene que ser, si de solidaridad se trata, el que en un caso como el que tú planteas, reaccione y no se quede sentado con indiferencia, con un me da lo mismo lo que ocurra, porque lo que ocurra me ocurre a mí, en la medida en que yo soy Chile y Chile es yo. Muchas gracias, don Carlos. Muy inspirador además, así que le agradezco mucho. Yo creo que efectivamente, Carol, que preguntabas, la manera de convencer o de convocar a otros es levantar la esperanza de la que Claudio nos hablaba, que es una esperanza fundada. Es posible que hoy día hablemos de Chile y lo hagamos civilizadamente. Y tal vez esa también es cada una de nuestras tareas. Bueno, para cerrar este espacio precioso, yo no puedo sino decirles infinitas gracias, Marcela, don Carlos, Claudio, extraordinario, y queremos pedirle a la hermana Carolina Mayer que nos cierre este espacio, que nos dé también su esperanza, su mirada, y agradecidos también, Carolina, por tu trabajo de 50 años en este país. Tal vez hoy día es un gran minuto para ti también. Adelante, Carolina. Muchas gracias, pero ante todo hoy día quiero dar las gracias tanto a Claudia como a Marcelo y a Carlos, que nos hayan enriquecido, la Fundación, nuestros amigos de la Fundación Adenauer, querida Dorotea, ex voluntaria nuestra. ¿Cómo no agradecer hoy día por estos momentos de reflexión profunda? Yo siento este conversatorio a todos nosotros nos hace como misioneros, digo yo, aunque yo no me gusta mucho la palabra, pero yo creo que necesitamos llevar esta noticia a nuestro pueblo, a todos los ambientes donde trabajamos. Compartir es hoy día yo siento como un deber interior, digamos, por un idealismo que queremos también vivir. Y en esto quiero hablarles a todos ustedes, ojalá, y esto también quisiera invitar a nuestros partidos políticos, también a los independientes. Hoy día en Chile falta idealismo, personas quienes viven lo que dicen y actúan lo que quieren, que sueñen un país, una tierra buena, una patria buena, así como en un momento dado, ustedes no la han nombrado, pero yo veo una de las mejores constituciones de los últimos años. He visto la constitución de nuestro país vecino, Bolivia, que tiene como máximo en su constitución buscar tener un país de buena vida para todos los bolivianos, ricos y pobres. Para todos, buena vida. Buena vida es como shalom en lo que dicen los judíos, como saludo, una vida integral feliz para sí y para los demás, en comunión con los demás, incluso en comunión con nuestra naturaleza, que es hoy día una gran, y por supuesto con otras naciones. Idealismo falta. Idealismo significa sacrificio en algún momento, renunciar. Nosotros en estos 47 años no hemos aprendido a renunciar para que otros también tengan. No hemos aprendido esto como una meta, que yo un poquito menos para que el otro tenga, sino más bien quién, y este es modelo económico neoliberal capitalista que tiene sus fundamentos en una constitución que
más bien quiere empujar la causa de quienes se la pueden y compiten con otros. Nosotros queremos un país comunitario, queremos un país, ojalá una constitución que produzca esto, que tengamos partidos que se la juegan para que todos estén bien. Un partido no juega solamente, sino para sí mismo, que sus ideales sean realizados y concretados en el país, será poco. Siempre dejarán otros bajo el tren. Nosotros queremos ir con todos. Queremos también incorporar a los que dicen el no apruebo. Yo quisiera que ellos un día también descubran que esto de un país comunitario, un país que se preocupa ante todo por las masas de aquellos quienes hoy día trabajan con un sueldo inferior a 500,000 pesos y son 49% de la población según el Mercurio. Entonces, quienes nos preocupamos por los demás, que todos juntos podamos marchar, ojalá esto se fundamente en una constitución. Sin duda alguna, yo veo el pueblo es soberano. En realidad, ante la ley, todos somos iguales, con una voz, todos. Por eso invito también a toda mi población a estar en esta vez como persona en dignidad, a dar su voto que sea según su conciencia y de su ideal. Pero yo siento que no el gobierno sirve al pueblo, sino lo que hoy día muchas veces vivimos, sino yo quiero que un pueblo sea el soberano y el gobierno, los partidos sirvan a este pueblo. Un servicio que a veces cuesta y que es muy difícil en nuestro país elitista, clasista. De verdad, no porque lo digo con dolor, no porque tenga algo en contra de nadie, digamos, tengo un gran amor por todos, pero yo siento que necesitamos avanzar en una conciencia de soberanía. Y también les voy a decir, honestamente, estamos hoy día por la convención, porque ha sido el pacto por la paz, perfecto, pero nosotros y el pueblo creo que vamos a continuar en este proceso post-plebiscito y que se forme una asamblea constituyente. No solamente el proceso constituyente, sino ojalá que no sea condicionado por otros de nuevo, que ya hemos visto con la pregunta parecido. Necesitamos de verdad personas que sean elegidos independientes o quienes representennos a sí mismos, no pensando en cómo me va a mí con esta ley, sino que cómo va mejor a todos nuestros pobladores de Chile, que sea una patria buena para todos, no para unos pocos, no para mí nomás, sino que todos podamos vivir de esto. Y en este sentido yo quiero dar las gracias, estoy segura que esto es el deseo de todos nosotros, tener un país donde podamos, ojalá, salir que se realice mi interés, sino que sea el interés máximo de las personas y ante todo la deuda que nos queda, una deuda histórica de quienes en estos años quedaron al lado del camino, los quienes quedaron bajo el tren, los que no tenían la capacidad de competir económicamente, que no tenían capacidad de formar y de financiar su estudio, y los quienes no tuvieron acceso a la cultura. Y dos generaciones, puedo decirles yo desde el pueblo, que no han aprendido a leer y entender las lecturas, lamentablemente. Y esto también es una carga que nos queda, y con amor y con capacidad. Yo siento al lado de la solidaridad en este proceso constituyente, ojalá que logremos la urgencia de una cultura de amor. Esto es Cristo Vive. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Carolina. Y decirles entonces que el próximo 25 de octubre tenemos 2 papeletas. La primera que dice si apruebo o rechazo. Da lo mismo si votas apruebo o rechazo, tienes una segunda papeleta para votar en la convención. Convención mixta, que es de políticos y de independientes o ciudadanos, y lo que llamó la ciudadanía a la Asamblea Constituyente en la papeleta se llama Convención Constitucional. Eso es equivalente a la Constitucional, convención. Yo entiendo muy bien, la gente también entiende, pero nuestro pueblo espera
que después de la convención, que está limitado por la ley, como ustedes han preguntado, ellos quieren que la ley en el Parlamento se vaya avanzando para llegar. Yo tengo la preocupación, les voy a decir bien honestamente, si no, las personas volverán a la calle. Digamos, después de la convención constituyente se pedirá probablemente la asamblea constituyente. Les voy a tener que avisar, porque sin duda alguna, ahora no hay duda, en las elecciones, el plebiscito, no hay duda, o mixta o convención. Pero después de la convención, yo lo dije, después de la convención la gente quiere hacer no solamente un proceso constituyente, quiere una asamblea constituyente. Esto es lo que yo escucho y les debo decir. Esto es mi voz que necesito llevar desde el pueblo que me habla. Y no son poquitos, son miles de personas que me hablan y me dicen, nosotros necesitamos avanzar porque una convención, por momento, así como está concebida, no nos asegura una constitución como para buena vida para todos. Para todos los chilenos. Esa es otra conversación, porque esta convención será para esa asamblea, pero lo iremos conversando. Sí. Si alguno quiere mayor información sobre el proceso, sobre qué es lo que se va a hacer, sobre las bajadas, porque nuestros expositores han sido clarísimos, existe una página creada desde la Comunidad de Organizaciones Solidarias, con financiamiento de la Unión Europea, que se llama Ahora nos toca participar. Y en esa página hay muchísima información para aquellos que todavía hay dudas que tengan, ¿no? Hay dudas que tengan sobre cómo va a ser el proceso, qué es lo que hay que votar. Ahora nos toca participar y tal vez esa es la invitación final. Ahora nos toca participar. Muchísimas gracias, Fundación Konrad Adenauer, y muchísimas gracias, Fundación Cristo Vive, por esta tremenda oportunidad. Un abrazo y seguiremos con más conversaciones como esta, espero. Muchas gracias. También gracias a ti, querida Alejandra, querida... todos los compañeros de Cristo Vive que han aportado, Ana Catrín, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Alejandra, gracias Carlos, Marcela, Claudio. Muchas gracias a todos, felicidades. Muy buen día a todos. No, le digo, hola, nos vamos. Gracias.